Eso pasa siempre con los políticos. Aquí uno esperando por ellos. Muy bien. Buenas tardes. Excelentísimo y ilustrísimos señores académicos, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel se complace en inaugurar la segunda fase del ciclo Jardines Históricos de Canarias, en la que intervendrá como ponente el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura, don Elías Torres Tur. Disertar sobre jardines supone en gran medida mencionar el reencuentro del hombre con el protagonismo lo asume la naturaleza, las aguas, las fuentes, los paseos, las esculturas, las figuras que con trazados y orden, obra de arquitectos y artistas, pretenden formar un perfecto y bello equilibrio. La monarquía hispánica, en sus reales sitios, y también determinadas entidades o personas, han sido partidarias de promover los jardines como parte esencial de palacios, casas o lugares de esparcimiento, retiro o soledad, con la colaboración y apoyo de artistas y creadores. Es en el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, cuando se aprecia con mayor intensidad el afán del reencuentro con el medio natural, la influencia francesa y la cultura moderna de Carlier, arquitecto, discípulos de Robert Ducot, que convierten unos jardines, como los de la Granja, en un lugar sin fronteras por sus modelos y referencias francesas, italianas y carácter cosmopolita. Es en este siglo XVIII cuando, por real orden de Carlos III, de 17 de agosto de 1788, se crea el Jardín de Aclimatación de la Rocada, ubicado en el puerto de la Cruz, en esta isla de Tenerife, con importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales de valor científico y ornamental, destacando su gran representación de especies, así como la hijuela del botánico de 1791, declarado Jardín Histórico el 29 de julio de 1994, en el siglo XX. En Las Palmas, otros jardines como el botánico se completan, al igual que en otras islas canarias, con numerosos jardines históricos privados. Un tema tan sugerente, el de los jardines históricos de Canarias, del que un grupo de académicos de esta Real Corporación viene ocupándose y de cuyas investigaciones y conclusiones surgirán sin duda diversas publicaciones. A todos los asistentes en este acto les expreso mi agradecimiento por compartir esta segunda fase de Jardines Históricos de Canarias, organizada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes, y paso con sumo agrado a la palabra al académico ilustrísimo señor don Federico García Barba para presentar en esta ocasión a nuestro ponente. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a, en primer lugar, expresarles y agradecerles a todos la presencia aquí y como muestra de apoyo a esta iniciativa. Y también creemos que de alguna manera pues esto añade valor colectivo a esta materia. Y bueno, se abre este segundo ciclo de conferencias dedicado a la jardinería de las Islas Canarias. En noviembre de 2017, esta misma corporación organizó un ciclo introductorio sobre los jardines y espacios públicos en Las Palmas de Gran Canaria. Ante el gran interés despertado y el escaso conocimiento actual sobre un tema de tanta proyección cultural y atractivo, esta corporación se ha propuesto prolongar y ampliar este esfuerzo tendente a desarrollar esta cuestión y centrar sus esfuerzos divulgativos en los jardines históricos existentes en el archipiélago. El arte de la jardinería es una expresión cultural que establece la relación del hombre con el territorio que habita,
Sobre el cultivo y manejo de plantas se han generado tradiciones culturales diversas, conceptuales y estéticas, y que ya forman parte indeleble de la identidad de los distintos lugares que conforman el mundo habitado. Se entiende por jardín histórico a aquellos paisajes o espacios culturales que contienen elementos botánicos componiendo una estructura estética ligada al placer de los sentidos. Los jardines realizados en Canarias a lo largo de su historia constituyen un elemento esencial para la comprensión de este territorio y su paisaje. Desde la visita de Alexander von Humboldt a finales del siglo XVIII, muchos se han sentido atraídos por estos espacios. Así, numerosos intelectuales y viajeros han recalado en las islas buscando contemplar la singular flora autóctona existente y los elementos botánicos singulares y exóticos acumulados durante años y procedentes de diversas partes del planeta. Creemos que es un tema de gran trascendencia cultural para nuestra región, porque constituye una de nuestras principales señas de identidad, algo que nos define como una región con un territorio paisajístico singular y admirado. Este trimestre se va a realizar esa introducción a la cuestión de los jardines históricos de Canarias. Explicaremos el valor cultural del espacio público también. Se hará inventario de los principales jardines históricos existentes en las dos islas centrales de Canarias. Y se hará exposición sobre cómo el fundamento cultural de la visión que se ha tenido en este archipiélago se ha centrado en su definición como paraíso natural. Y finalmente se describirá el papel ejercido por las plantas para definir los espacios jardinados concretos y en general el territorio. La intención de los que hemos venido organizando esta iniciativa es profundizar en la divulgación de estas manifestaciones paisajísticas que son los parques y jardines públicos y privados, y prolongar estas conferencias en años sucesivos dada la extensión del tema, ya que hay otras muestras que no van a ser recogidas este año. Me refiero a las contemporáneas. Se trata de que se entre en la explicación de los ejemplos concretos, sus pormenores históricos, sus valores artísticos y su contribución a la caracterización de los entornos territoriales en los que se insertaron y han venido desarrollando. Es importante que este esfuerzo divulgativo se amplíe al reconocimiento de algunos ejemplos contemporáneos y de jardinería y espacios paisajísticos identificados más recientemente, como es el caso, por ejemplo, del Jardín de Cactus de Guatiza, una obra paisajística original del artista César Manrique, que ha obtenido precisamente en 2017 el Premio Internacional Escarpa de la Fundación Benetton. Para ello contamos con la presencia de un elenco de colaboradores que nos van a dar una visión amplia y esencialmente teórica como introducción a la cuestión. En primer lugar va a participar hoy el arquitecto don Elías Torres, que nos hablará sobre sus ideas relativas a las razones que deben presidir el tratamiento del espacio público, para luego pasar a explicarnos un conjunto muy representativo de su rica obra de diseño urbano y paisajístico. En segundo lugar, se hará una presentación de los espacios jardinados que hasta mediados del siglo XX se han ido definiendo la identidad paisajística de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Yo mismo haré el próximo lunes 5 de noviembre un repaso por estos enclaves privilegiados. Se trata de 2 docenas de jardines públicos y privados que existen principalmente en el Valle de la Orotava y en el área metropolitana de Tenerife. El lunes 10 de noviembre hará algo similar la doctora Flora Pescador en relación a la isla de Gran Canaria. Nos mostrará algunas propuestas paisajísticas realizadas en dicha isla, especialmente las intervenciones del paisajista catalán Nicolau Rubió y Tudurí, que buscó dotar a la ciudad de Las Palmas con un eje verde urbano. Y asimismo presentará también el caso del malogrado Jardín del Robado en el puerto de la Cruz, hoy prácticamente desaparecido, a pesar de estar declarado como bien de interés cultural. En una sesión posterior, a celebrar el 26 de noviembre, el botánico y doctor en biología, don Arnoldo Santos Guerra, está aquí presente, describirá el proceso de sincretismo de la flora que se ha experimentado en el archipiélago canario a lo largo de los últimos 5 siglos. Expondrá las especies autóctonas y foráneas que se fueron introduciendo paulatinamente en la horticultura popular y culta hecha aquí, así como ejemplos de jardines resultados de esta práctica. Finalmente, el lunes 3 de diciembre
el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, don Fernando Castro Borrego, disertará sobre las bases intelectuales a partir de algunos pensadores y artistas que han definido la estética del archipiélago como forma de obra de arte colectiva. Y bueno, paso a presentarles al conferenciante esta tarde y acabo ya para no extenderme demasiado. Elías Torres es originario de la isla de Ibiza. Obtuvo el título de arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1968. Ha sido becado residente en la Academia Española de Roma y desde entonces forma estudio profesional con don José Antonio Martínez Lapeña. Ha sido profesor de dibujo, proyectos arquitectónicos y arquitectura paisajística desde entonces en dicha Escuela de Arquitectura de Barcelona. También ha enseñado en diversas universidades europeas y americanas como California, Los Ángeles y Harvard. Ha recibido la medalla de oro del Consell Insular de Ibiza, el premio Ramon Llull del Gobierno de las Islas Baleares y el International Fellowship del Royal Institute of British Architects en 2016. Y también el Premio Nacional de Arquitectura de España en 2017. Ambos arquitectos han obtenido numerosísimos reconocimientos, aparte de los que ya conocemos, y galardones. Su obra ha sido publicada extensamente en revistas especializadas y libros monográficos, recibiendo críticas muy favorables casi siempre. Pero lo más importante de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, en mi opinión, es el magisterio que han ejercido entre numerosas generaciones de arquitectos posteriores, que han seguido sus imaginativos trabajos con muchísimo interés. Sus inspiradoras obras son una muestra de sensibilidad con el medio, respeto al entorno histórico y al paisaje, y además innovadoras propuestas espaciales y formales. Todo ello reflejo de un profundo conocimiento de la historia de la construcción del espacio público y del arte que interviene en el paisaje. Y Elías, cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de la Real Academia y creo que ha anunciado el académico Federico García el que esto no va a ser solo de jardines. En realidad no somos jardineros, somos arquitectos que nos dedicamos a temas muy diversos, y uno de ellos es algo que tiene que ver con los jardines o con que son los espacios públicos, y eso es lo que hoy, como ha anunciado ya previamente el académico García, es lo que voy a presentar esta noche. A lo mejor me verán ustedes correr un poco, porque me parece que no quiero marearles, porque creo que he puesto demasiadas cosas y a lo mejor me ven apretar el botón un poco más deprisa de lo normal. Les voy a leer una cosa que me parece que explica un poco nuestra actitud frente, llamémosla, a la responsabilidad pública de un arquitecto. Es un fragmento del primer capítulo, es muy corto, un fragmento del primer capítulo de un libro que se llama Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales, es un escritor ya fallecido. Es un libro que se publicó en 1935 y el primer capítulo dice: un niño en una calle de Sevilla. Dice: Juan es un niño atónito, que cuando asoma por las tardes al portal de su casa, con el barbadero recosido y limpio, llevando en las manecitas la onza de chocolate y el canto de pan moreno que le han dado para merendar, y contempla el abigarrado aspecto de la calle desde la penumbra del zaguán, se siente sobrecogido por el espectáculo del mundo y se queda allí un momento asustado, sin decidirse a saltar al arroyo. Cuando al fin se lanza a la aventura en la calle, lo hace tímidamente, pegándose a las paredes, con la cabeza gacha, la mirada al sesgo, callado, paradito, atónito. Juan es muy poquita cosa, y la calle, en cambio, es demasiado grande, tumultuosa y varia. Es una calle tan grande y tan varia como el mundo. Juan no lo sabe, pero la verdad es que lo que él quisiera, callejear libremente, ser amo de la calle, es tan difícil como ser amo del mundo. Los niños que no se asustan en una calle como aquella y a fuerza de heroísmo la dominan, podrían dominar el mundo cualquier día. En todo el mundo
no hay más de lo que hay en aquella calle de Juan, ni más confusión, ni peores enemigos, ni peligros más ciertos. Vive Juan en una casa de la calle ancha de la Feria, la casa señalada con el número 72 en la que ha nacido. Nacer en esa calle ancha de la Feria y encararse con la humanidad que hierve en ella, apenas se ha cansado uno de andar a gatas y se ha levantado de manos para afrontar la vida a pecho descubierto, es una empresa heroica que imprime carácter y tiene una importancia extraordinaria para el resto de la vida, porque súbitamente la calle ha dado al neófito una síntesis perfecta del universo. Calles así las hay en París, en los alrededores de Leal, en 4 o 5 ciudades de Italia, sobre todo en Nápoles, y aún en Moscú, allá por el mercado de Smolensk, hasta 15 o 20 en el vasto mundo, aunque los sevillanos no quieran creerlo. Todo está allí vivo, palpitante, naciendo y muriendo simultáneamente. Los niños que nacen en estas calles se equivocan poco, adquieren pronto un concepto bastante exacto del mundo, valoran bien las cosas, son cautos y audaces, no fracasarán. En realidad esto es para exponer que el espacio público, probablemente por antonomasia, es la calle. La calle es el espacio público común en donde todo puede suceder. La calle podemos acompañarlo de una plaza, pero es allí donde todo lo que sucede en nuestras vidas colectivas está sucediendo o puede suceder, incluso cosas inesperadas. Podemos hablar de procesiones, podemos hablar de cargas de la policía, podemos hablar de festejos, podemos hablar de fiestas privadas puestas en la calle, podemos hablar del tráfico, pero es el lugar en el cual se construye la ciudadanía. Y es por eso que a nosotros nos parece que es un tema, el de la calle, básico. Y no hemos construido ninguna calle, pero siempre está presente de algún modo en nuestro trabajo. Voy a ilustrarlo. ¿Se podrían apagar algo las luces? Yo porque... Gracias. Voy a saltármelo, pero esto es un trozo de un espacio público. En realidad es un personaje que lo único que hace es poner el canario al sol, o una señora en Castilla que pinta el límite de su propiedad en un lugar donde lo público y lo privado se unen, porque el material con el que se ha pintado la casa está encalado, está enjalbegado, y entonces la señora explica el límite de su territorio solamente probablemente para que no le ensucien la pared y definir, pero en cambio esta confusión entre lo privado y lo público es algo que en esta fotografía es de un fotógrafo, se llama Massats, es un fotógrafo estupendo. Y luego yo tuve que hacer, esto es un dibujo para en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, cada 2 años hacen un premio, que es el Premio de Espacio Público Europeo. Y no sé ya qué edición, no consigo ver el año, no sé si pone 2007 o 2009, me pidieron un dibujo, y así corriendo pues salió este dibujo, que explica esas calles en donde lo privado sale a la calle. Es como las tiendas que abren sus puertas y de algún modo vomitan todo lo que sucede en el interior hacia el exterior, las alfombras de la entrada de una casa, los diferentes objetos que salen y acceden al exterior a través del balcón, en esa frontera que siempre es la fachada, donde es pública y a la vez es privada. Entonces es este mundo donde el tema de la arquitectura manifiesta su presencia, muchas veces poco acertada, y que inevitablemente siempre se ve. La arquitectura ya puede ser buena o mala, pero siempre está presente, y este es el gran drama de nuestra profesión y de lo que la profesión llega a producir, porque vivimos todos en casas, estamos siempre en edificios públicos o privados, y en el fondo en la calle apreciamos, o desde el espacio público, lo que sucede con esta arquitectura y de qué manera influencia a la vida cotidiana, e incluso de qué manera ayuda a la construcción de esta ciudadanía. Esta es la calle Feria, a principios del siglo XX, una procesión de Semana Santa. Esta es la calle Feria desde hace muy poco, todavía hay chamarileros en medio de la calle. Y bueno, esto era para ilustrar el texto que he leído, un fragmentito del texto que he leído.
para ver qué es esta idea de las calles. Yo creo que todo el mundo con una cierta edad y ha convivido en las calles como lugares de aprendizaje, pues entenderá perfectamente esta cita de Nogales. Este es el único jardín completo que hicimos en nuestro estudio en el año 86, es un trabajo para el Ayuntamiento de Barcelona, es la construcción de un jardín con una cesión, donde había una casa cuyo jardín era este de aquí, teníamos que reconstruir la calle, esto es parte de bueno, es el centro de barrio de Sarriá, que es un barrio residencial bueno, y tuvimos que organizar este jardín, y el jardín consistió en construir todo un sistema de laberintos y recorridos con una vegetación exactamente igual de la que ya existía en este lado, y todos los elementos arquitectónicos que inventamos aquí los traspasamos del otro lado. Fue una especie de simbiosis o de maridaje. Construimos una valla para cerrar el jardín de abajo que no estaba, abrimos la calle, unos árboles que había por aquí de unos plátanos que pasaban de un lado a otro se mantuvieron, hicimos una especie de, digo laberinto porque en realidad es un recorrido de estos espacios que son pequeños, que cuantos más, si haces muchos recorridos en horizontal, da la sensación que son más grandes de lo normal, y eso es un truco inglés muy conocido. Esto era la inauguración, es decir, que tiene añitos estas fotos, pero bueno, todavía ilustran, eran todo de cipreses, estábamos contando con un peluquero que los recortara, pero estaba muy interesado en hacer esculturas de pelo y no funcionó. Esto fue un fracaso de las roturas de la pista de juegos de los niños. Son fotografías que van enlazándose unas con otras, todos eran cipreses, adelfas, palmeras y algunos pinos. Esto es lo mismo que colocamos ahí. Los árboles de la calle eran naranjos, les hicimos unos alcorques con agujeros de naranjos, fragmentos de la valla del otro lado, de manera que parecía que hubiera explotado la valla y hubiera invadido las aceras de ambos lados. La gente de nuestro estudio pintando la alfombra como una alfombra colgada sobre una pared a secar, que en realidad era el plano del jardín, para cuando viniera el alcalde, que en aquel momento era Pascual Maragall, pues poderle explicar el plano sin necesidad de ir con un papel, y así allí se quedó. En realidad queríamos ponerle también unas pieles de vaca pintadas, pero ya no llegamos a tiempo. Bancos, unas puertas que teníamos el recuerdo de las cosas que hacían o que han hecho Jujol, el ayudante de Gaudí, y el propio Gaudí en vallas, en las vallas y en las puertas de reja, y entonces era una puerta que de alguna manera imitaba un trozo de seto y que cuando se abría dejaba fragmentos de las letras, porque aquí pone Villa Cecilia. Luego lo que debía ser la continuidad del cierre de esta pared, que en realidad es una pared nueva, pues lo que faltaba lo pasamos al otro lado, es hipotético, y para poner otras letras en el otro jardín. Unas puertas correderas que eran unas hojas de hiedra gigantescas, unas hojas de guingo que acompañaban una figura de Ofelia con unos pelos de cobre claro, como usted decía, pues tiene que tener fuente, tiene que tener esculturas, tiene que tener faroles, tiene que tener bancos, pues eso estaba todo, nosotros lo hicimos así a nuestro criterio. Esto es una reja hecha por este arquitecto ayudante de Gaudí, ayudante y una de las personas más inspiradas del siglo pasado en la arquitectura catalana, que es una reja hecha con herramientas de campo, con azadas, con fragmentos de arrastres del trigo, unas hojas de ginkgo que caen en el agua, unas piezas de mármol blanco para que la luz que refleja desde las farolas por la noche oriente el camino. Había un trozo que no estaba pendiente de comprar, con una superficie probablemente como esta tarima, y entonces quedaban unos trozos, la pintamos de verde y con la gente del estudio le dimos un valor añadido, un IVA, pintándole unos frescos que ya han desaparecido, de unas cerámicas griegas. De esa manera no puedo negar que la gente se lo pasaba estupendamente, pero bueno. O unas farolas que diseñamos para el jardín, que son de 12 metros, todavía están en producción, que dan luz reflejada, o sea, siempre es muy molesto mirar hacia arriba y ver los focos. De esa manera los focos iluminaban hacia las pantallas.
ahora ya están concentrados de manera que no contaminan. Esta es una obra en el castillo de Ibiza, es la catedral y la almudaina árabe, y aquí había el castillo pues se cedió en el año 73 a la ciudad, y bueno, comenzó la necesidad de empezar a hacer obras en el propio edificio. Y esta es la almudaina, y aquí a la derecha que da a la catedral. Se había abierto en el siglo XVIII un paso entre ambos edificios porque había humedades que estaban filtrando en la pared de la nave de la iglesia, y como era militar, pues el recorrido de la gente era subiendo por una escalerita. Aquí está la plaza, enfrente de la catedral. Había incluso una rampa previamente que subía al castillo antes de hacer la abertura entre los dos edificios, y luego ya, una vez desaparecida esta rampa, todavía la vimos, estos fragmentos quedaban. La entrada al castillo, que se hacía por aquí, que es esta puerta de aquí, pues era un recoveco, de manera que tuviera un control por parte de los militares. La única operación que hicimos fue intentar que el nuevo acceso tuviera que ver con la aparición de la entrada a la plaza principal, que estaba previamente el cementerio. Esta es la puerta de entrada a la catedral, y es una escalera que se monta como un dedo sobre el otro, de manera que el paso ya existía, y de esa manera la puerta del castillo desciende al espacio público más importante y más histórico de la ciudad. Ahí se ve el cambio que hicimos, unos peldaños que van montándose uno sobre otro y van girando un pelín, como si fueran estas cintas para las maletas de los aeropuertos. Se van moviendo de manera que acompañan a los personajes. Esto eran unas obras, me las salto porque es un poco más pesado. Esto es también un espacio público en el castillo de Belver, en Palma de Mallorca, porque el castillo normalmente se visitaba solamente entrando por aquí. Estaba pavimentado un trocito y se entraba al castillo para los visitantes, y todo esto era un territorio de tierra, y claro, cuando llovía había fango, había problemas con el Ministerio de Cultura nos encargaron, esta era la situación, poder volver a establecer estos recorridos saliendo por aquí hacia la zona donde están los aparcamientos, y crear un pavimento. Pero claro, es un tema, ¿cómo haces un pavimento en un edificio que es un sistema de arcos, ¿no? Entonces inventamos una figura que desde el centro iba creando unas ondas. Con 180 piezas conseguimos ocupar todo este pavimento en una piedra de arenisca muy fácil de cortar, y bueno, se ve perfectamente. Es como unas ondas que parece que ocupen el papel de las ondas de las olas o del agua cuando va cayendo, que va desplazándose hasta llegar a las gárgolas, y los pavimentos de los antiguos cañones sobrepasan por encima. Entonces esto era, si siguiéramos hacia adentro, estas curvas se irían empequeñeciendo y acabando en cero en el centro geométrico del patio circular. La escalera que había antes, pues la hicimos un poco así más, como un italiano, se ha nombrado a Carlos Carpa, pero está un poco torcido para acompañar a la gente hacia la salida. Esto ahora ya no está así. Hay tanto miedo de que la gente se caiga que por todos lados, bueno, da igual. Con razón, vamos, una cosa es la accesibilidad y la otra es el miedo a ponerle barreras a los muelles para que no se caigan nada. Lo primero es enseñar a los niños a nadar, y de esa manera ya no se caen. Esto es una plaza en Gerona. Esto es la gran plantación de plátanos que hizo. La primera plantación fue de Napoleón, y ganamos un concurso en el lugar donde había una fábrica. Esta es la calle principal, la catedral está aquí. Gerona tiene 4 pequeños ríos, y ganamos un concurso sin saber lo que eran los edificios que iban a rodear el espacio. Realmente competir con edificios que rodean una plaza, si no es algo que está previsto, de manera que las plazas con arcos, las plazas clásicas castellanas, o estas que forman toda una figura ya bien planteada en la planta baja y en los diferentes pisos de los edificios, o sea, una cosa que está pensada previamente,
pero cuando todo esto tienes que competir con una cosa que siempre ocurre en la parte baja y tienes a lo mejor 12 plantas, la batalla está perdida. Bueno, dibujos, esto es el final, aquí estaba el antiguo Banco de España, ahora la delegación del gobierno, y entonces la plaza es un recorrido que se pierde la acera se hace por dentro, hay una plantación que hemos tenido que sustituir porque resulta que al final el terreno estaba contaminado, y aquí debajo hay un gran aparcamiento con una entrada y salida por este lado y solo una entrada por este de aquí. Es una plaza dedicada a la Constitución de 1978, ahora ya tiene un cartel Plaza del 1 de octubre, recordando bueno, lógico, cada uno pone lo que le conviene. Y esto era en construcción. Hay unas gárgolas porque el alcalde puso unas carpas para revitalizar uno de los ríos, y las carpas, mientras funcionaba el regadío, pues escupían un poco de agua. Luego es todo de hormigón, con unas puntas de bronce gigantes, a veces de 1,5 metros, todo construido con mucha perfección. Y luego aquí hay una fuente, hay unos bancos un poco no muy cómodos, y aquí está la niña de la Constitución, porque es una niña que nació el día que se promulgó la Constitución, y un escultor amigo que falleció el año pasado, Francisco López Hernández, madrileño, del grupo de los realistas madrileños, esculpió a la niña, ya tenía una edad, tenía 6 o 7 años, y es una base, o sea, el podium de la niña de una escultura, en este caso tiene 40 metros, no sé si llega a 35, pero además sirve como ventilación para el aparcamiento, y hay un dibujo de colores en el pavimento, de gris y verde, y bueno, ahí se ve, ahí están los bancos, otra vez las farolas que habíamos utilizado previamente. Hemos tenido que cambiar todos los árboles, bueno, han tenido que cambiar todos los árboles porque no crecían, y ahora parece que han arrancado un poco más. No sé, veremos cuánto aguantan. Los alcorques aquí tienen moscas porque el patrón de Gerona es San Narciso, y en el no sé si es el 1600 o 1000, hubo un ataque de los franceses, entonces sacaron el ataúd de San Narciso sobre las murallas, y salieron millones de moscas que atacaron a los franceses y huyeron. Y ahora el día de San Narciso pues regalan algodones bendecidos para no tener mal de orejas ni mal y constipados. Ahí se ve que también las cabezas de bronce están cortadas para que nadie se clave los ojos en ellas, sobre todo los niños. Y luego hay esta fuente que pone Plaça de la Constitució 1978 con, pues bueno, como si fuera un reventón de esos que hay en la calle a veces, ahora se ven menos, y los 4 ríos de la ciudad, es todo un sistema de tubitos que cada letra está formada por varios tubos que va saliendo el agua. Y luego hay una cosa curiosa, como estaba el Banco de España, se colocaron 3 monedas de la producción de Gerona enfrente del banco, no conseguimos que lo pagaran ellos y al final lo pagó el ayuntamiento, y son 3 monedas de bronce gigantes que acompañan la relación entre el edificio y bueno, los bancos son un poco así, bueno, te puedes sentar, no es que seas, pero no es... Bueno, esto es un espacio público al lado de Barcelona. El Castelldefels está al lado del aeropuerto, y en realidad es 1 kilómetro de recorrido para llegar al castillo, que de algún modo preside. Es una ciudad que era de veraneo, con muy poca población, y ahora ha crecido muchísimo. Esto es el Canal Olímpico y este es el castillo. Se abrió esta calle y construimos una rampa, luego otra, solo enseño la primera. Por aquí está el burro, pasa el asno, por aquí pasa la calle, había una masía con una torre de defensa y este es el castillo. Entonces es una rampa que sube 1 kilómetro y es de cortén, que es este material que es oxidado ya, que es, bueno, es un color así más, menos de hierro
oscuro, sino que tiene un poquitín de color más rojizo. Es un material que se usa mucho. Nosotros, como ya habíamos dado, ¿no?, tanto, dijimos que en la vida volveríamos a poner... esto es las rampas, claro, teníamos que aguantar el hormigón para hacer el paso, está por aquí, entonces el mismo elemento que permite construir el hormigón que está detrás sirve de barandilla. El alcalde realmente se asustó porque tenía elecciones al cabo de medio año y pensó, las pierdo. Es que es muy grande, ahora todo esto ha cambiado muchísimo. Y bueno, tenía que salvar una pendiente muy fuerte, luego ya es más suave. Ahora está así, o sea, es una especie como de papel de magdalena que aguanta los setos. Y íbamos salvando algunos árboles, todos los que podíamos, y la vegetación ahora realmente ha hecho desaparecer esta aparente violencia, ¿no? Otro de estos recorridos es en Toledo. Toledo es una ciudad con muchos problemas, bueno, todos los problemas de tráfico posibles, no hay manera de circular, no hay aparcamientos, entonces la ciudad prácticamente se ha trasladado aquí. Aquí hay montones de conventos importantísimos de estos donde iba la nobleza a encerrar a las hijas con toda la dote necesaria. No sé, son edificios que ahora hay monjas y me parece que les tienen como aproximadamente 1000 metros cuadrados por monja, que es bastante elevado. Y entonces el gran problema era el acceso. Se trasladaron todas las consejerías aquí, de Castilla-La Mancha, y bueno, había un plan que se organizó. Ahora la estación del AVE está aquí, hay un acceso que ha terminado hace 3 o 4 años Rafael Moneo, y nosotros nos tocó un aparcamiento en este lado de aquí con un acceso para subir 40 metros. Es un espacio de recorrido, vamos, de movilidad mecánica, y, o sea, aquí abajo hay un aparcamiento. Y la única condición que teníamos era que no podíamos tocar para nada la muralla. No la tocamos, o sea, son esos malabares que hay que hacer alguna vez. Se había propuesto primero entrar a través de un túnel y luego subir en un ascensor, pero estos son lugares siempre muy inhóspitos, muy molestos, por mucha luz cenital que uno le coloque, y al final, con visitas a Urbino y a varias ciudades italianas que el ayuntamiento realizó, pues se decidió colocar escaleras mecánicas. Entonces es un sistema de escaleras mecánicas que lleva 2 escaleras, una de subida y otra de bajada, y luego una escalera normal, por cuando no funcionan, y cubiertas, o sea, es una cubierta que tapa las escaleras y que de algún modo sigue algo la pendiente de la montaña. Entonces son 6 tramos que están torcidos así, porque si imaginamos estas escaleras en línea recta, vamos, si alguien ha estado en el metro de Londres, aquellas escaleras que son muy largas, dan un vértigo tremendo. Imaginar pues, que estos 6 una detrás de otra sería terrible. Entonces es un espacio que pasas por debajo de la muralla y como un gran hueco donde puedes acceder a la parte baja de la calle. La calle sube hasta aquí y esto está oculto, y luego, pues bueno, pasa esto, ¿no? Es una especie de corte, como si se hubiera levantado. Todo esto que hay aquí, el verde, es lo que estaba plantado. En ningún momento quisimos hacer ningún cambio. Nos pidieron si queríamos hacer un jardín con más ornamentales. Dijimos que lo mejor era dejarlo así, como virgen. Era un terreno de relleno de escombros, casi todo, hay que bajar a 30 metros para colocar las cimentaciones. Entonces hay este paso, el hueco aquí en medio, y luego la subida. Está hecho con un hormigón que tiene teñido de un color que es igual que el mazapán que venden en Toledo. De esa manera encontramos un sistema de acuerdo. Bueno, esta es la llegada, este es el espacio que hay justo debajo de la muralla está aquí. Por supuesto que la tuvimos que aguantar, hicimos todo lo necesario, y bueno, pues también es verdad que cuando vas subiendo, cada vez, como no ves el siguiente tramo inmediatamente, siempre vas descubriendo un paisaje inesperado, ¿no? Y sobre todo es que ves la vega de abajo, donde la ciudad nueva ha crecido, y bueno, esta cosa que vas
alguien podría pensar, tiene algo también de, no sé, si algún día hay que hacer la defensa de Toledo, no sé por qué, a pedradas, desde luego desde aquí lo harán estupendamente. Arriba pues hay un cierre que es a la llegada, todo está controlado por cámaras, lógicamente, y no sé a qué hora, pero por la noche cierran, y luego pues esta es la visión del fotógrafo. Yo de noche no la he visto nunca, pero bueno. Esto es este es bastante simpático. Es un concurso en Teruel que perdimos. Era para ir desde la estación, que está aquí abajo, hasta la parte alta, subiendo. Hay una escalera neomudéjar extraña, pero simpática. Y ganó este arquitecto inglés que se llama David Chipperfield, porque hizo un hueco, un pasadizo y un ascensor que llega hasta aquí arriba. José Antonio, mi socio, quería hacer esto. Yo me emperré, y perdimos, pero me emperré haciendo una cosa más rara, que era lo mismo de Toledo, pero sin montaña debajo. Y entonces eran unas escaleras que van flotando, están en el aire, ¿no?, con una estructura que se aguantaba, pero ahí está la escalera mudéjar, y entonces, claro, se ha resuelto mucho mejor, más barato, por supuesto, con un agujerito y aquí un ascensor. Eso es lo que perdimos. Esto es un jardín de Formentera muy pequeñito, con un fracaso también de árboles, porque esta es la iglesia fortaleza del siglo XVIII, de las primeras, la primera de la isla, con un centro muy modesto. La Guardia Civil estaba aquí al lado, la escuela, estas casas siguen estando aquí, el ayuntamiento era esto. La isla se ha hecho más rica, más coches, más lujo, más no sé qué, edificios más grandes, y sigue creciendo. Entonces, el cementerio abandonado ya, detrás de la iglesia tenían este espacio, que había un cine al aire libre, y nos pidieron de hacer un espacio más amable, con un poco de... bueno, esto era lo que habían plantado últimamente, el ayuntamiento actual está aquí, y bueno, como las higueras en Formentera son un tema en el paisaje muy especial, son estas higueras que llegan a tener 100 palos, hay 3 o 4, 2 ya han caído, me parece, donde las cabras y las ovejas, pues así no se comen ni los higos ni las hojas, y pueden estar a la sombra, y de paso es mucho más fácil coger los higos, que como es muy seco, pues son dulcísimos. Y claro, habíamos pensado en tener este tipo de extensión y plantación de las higueras en el jardín, que no es más que un sistema de muros. Esto era la Guardia Civil, que luego lo hemos también arreglado al cabo de unos años, y con una plantación de higueras que, bueno, esto era al principio. Era todo como si hubieran quedado, si le llamo ruinas, no lo sé, pero bueno, luego ni siquiera había unos faroles, había unos focos en el suelo que reflejaban sobre las paredes, con una vegetación absolutamente igual que la autóctona. De noche era así, y luego al final, pues, las higueras han quedado así después de casi de 18 años, no hay manera de que crezcan, y sirven para que el mercadillo en los sábados cuelguen la ropa y los muros pongan espejos, y así ha quedado. Esto es una cosa más aparatosa, es en Barcelona, esto es el río Besós, esto es la ciudad antigua, y está la ciudad romana, esto es la Meridiana, igual. Entonces, aquí al final la ciudad no sabía qué hacer, cómo llegar al final de la diagonal. Esto es un plano de 1859. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Fenomenal. ¿Sí? Bueno, ya me acuerdo lo que queda, pero bueno. Si alguien lo cuenta, había 17 cosas, lo siento. Y al final aquí, en vez de... no estaba previsto nada, y ha aparecido todo el sistema, llamémosle el baño, el cuarto de baño, más que nada el inodoro de la ciudad. Una depuradora, una incineradora, una central térmica, acompañado de otra central térmica, o sea, el final de la ciudad convertido en el desecho de la ciudad, porque está lejos. Pero claro, la ciudad ha crecido, y ha llegado hasta este punto. La diagonal se abrió no hace 20 años, este tramo desde aquí hasta aquí, por lo tanto es muy reciente, y bueno, no se ve, pero se debe intuir. Esto es el Fórum, en el 2004 se hizo
La ronda esta es la que se construyó para los Juegos Olímpicos, es una ronda de 50 kilómetros. Este es un edificio de Herzog y de Merón, con unos agujeros. Desde este punto, que está a 3,5 metros por encima del nivel del mar, hay que subir hasta 14 para poder pasar sobre la ronda. Todo este lío fueron 40 concursos, nosotros ganamos el del espacio público, que eran 11 hectáreas de espacio libre. Y esto es una de las depuradoras, esto es la incineradora y una térmica, y entonces esta depuradora, estos edificios no se podían cubrir y teníamos que cubrir todo esto. Nosotros lo que hicimos, bueno, claro, debajo de una depuradora tiene que haber chimeneas, pedían una pérgola fotovoltaica, los edificios están alejados del agua pues unos, no sé, como 800 metros, bueno, estos dedos es como una mano, que debajo hay edificios y entre ellos bajan escaleras y bajan rampas y que cubren todo este espacio gigantesco, incluso por debajo del edificio del Fórum de Herzog y de Merón, y luego es como una mayonesa que une 10 proyectos distintos que están alrededor. Esta era nuestra función, además. Lo más importante es darse cuenta que en los espacios públicos no son los adornos muchas veces de lo que vemos como el lugar de uso, sino que debajo hay cosas muy complicadas, instalaciones de cables de gas, electricidad, túneles, y esto era, debajo de la plaza estaba todo esto, era una de las grandes instalaciones de la depuradora, un depósito gigante de aguas de estas pluviales para poder evitar que se desborden y entonces soltarlas en el momento que toca, un nuevo puerto olímpico, el patchwork este de los colores de asfalto, que eran todos muy baratos, es un asfalto que, bueno, que si hay que hacer una reparación y tiene que ser en el asfalto amarillo y solo tiene negro, pues que le salga una mancha negra, no pasa nada, así aumenta el lío. Esta era la diagonal, que en realidad termina en un gran anfiteatro, y alguien decía si poníamos un faro, no pusimos nada, solo hay... Y los dedos estos tienen esta figura, de manera que tú te paseas por aquí, esto nos pidieron que fuera césped y claro, después de la inauguración se quedó hecho caldo, era que tú te paseas por aquí a la misma altura que la barandilla, de manera que tú tienes la sensación de que estás como en un muelle, ¿no? Y evitas el peligro pues con esta barandilla o este protector que tiene 1,10 m. Pasamanos que eran lámparas, una chimenea de salida de humos con con la orientación. En general en las ciudades es difícil saber dónde está el norte, o orientarse con los puntos cardinales. Hay una central fotovoltaica, entonces salía la energía que producía, el viento, un reloj analógico, un reloj... y entonces una de las piezas importantes fue, bueno, teníamos que construir 10.000 metros cuadrados de células fotovoltaicas para, de alguna manera, dar la alternativa a esta industria, llamémosle contaminante o más obsoleta, en el sentido de que hoy no sería así, y tener que colocar estas células fotovoltaicas. Esta es la pieza más grande, debajo hay unas instalaciones que se han completado ahora con una escuela de vela. Estas vigas hacen 120 metros de largo, se construyeron en el País Vasco, y esto está inclinado a 35 grados, orientadas al sur, y bueno, está torcido, pero tampoco pasa nada. En el fondo es un espacio, es como el último palio que te protege al final de la ciudad y a la llegada al mar, ¿no? No llega hasta el final porque sería un poco abusivo Entonces, cuando estás arriba tú ves el punto extremo más bajo cortando el horizonte y desde allí puedes acceder con una cesta a las diferentes pasarelas para controlar la limpieza. Luego es más agradable, que no es tan... Todo esto en el espacio público empequeñece, es como las esculturas. Si hace alguien una escultura del tamaño natural de una persona, queda ridícula, siempre como ya lo hacían los griegos, las aumentaban, no sé si es entre un 10 o un 15% más, o incluso a veces un 20%.
esto fue el día de la inauguración, es grandote. Bueno, y ahí se ve la ciudad allá al fondo con el Tibidabo, y eso es un poco esa visión. Verde hay, pero claro, encima de una depuradora, me parece que solo hay unos arbolitos por aquí que... No, pudimos plantar unos cuantos entre la ronda esta que da la vuelta a la ciudad y la depuradora, y pudimos plantar unos plátanos, que es el árbol que ocupaba siempre. Aquí son los laureles de Indias y las jacarandas, allí el plátano era el árbol que hizo plantar el ingeniero Cerdá, que propuso el plan. Eso me lo salto porque es un lío. Bueno, en realidad es muy sencillo, es una catedral gótica, fantástica, con una fachada neoclásica en Tortosa, y la manía de enseñar, o sea, son catedrales que aparecen en medio de tejidos urbanos muy densos, que era la gran sorpresa. Bueno, lo mismo que le pasaba a San Pedro en Roma, que toda la parte de edificación que la rodeaba, en el momento que tú traspasabas unas calles muy pequeñas, te encontrabas con aquella cosa espectacular que ahora con la vía de la Conciliazione lo ha destrozado todo, que es la vía de Mussolini. Y esto yo creo que tiene la culpa Notre Dame de París, porque Notre Dame perdió todo su contexto de tejido de barrios medievales, y la dejaron allí como un bibelot, de tal manera que tú la podrías tener allí, la moverías y no le pasaría nada. No tiene ningún tipo de... no está arropada, no tiene sentido, y entonces se convierte en un objeto que es el que venden después, así en miniatura, que te lo puedes poner también donde quieras en casa. Y entonces, manía general, vamos a derribar los edificios alrededor de la catedral, de manera que se convierte en una cosa absurda, y eso era la intención del alcalde y el gobierno, la Dirección General de Bellas Artes, era Cultura de la Generalitat de Cataluña, que nos pidió si podíamos dar alternativas para ver si parábamos, bueno, si paraba la Dirección General de Bellas Artes la iniciativa del alcalde. Entonces, esta calle, con algunos arquitectos de aquí, nos explicaron que precisamente tiene estos bultos tan grandes de pilastras y columnas, para que en una calle tan estrecha la presencia de la catedral se note. Es una fachada inacabada. O sea, esto es lo que se veía hasta ahora, ya no hemos pasado. Esto es lo que pasa en el momento que quitas las casas, y esto es la aspiración histórica, que esperemos que no llegue, que no hace falta. Ya tienen la nave, que es una magnífica nave. Entonces lo que sí hay es esta fachada actual. Nosotros propusimos ensanchar un poco, cortar estas casas, hacer un espacio un poco mayor. Luego decidimos a ver si podíamos, hicimos maquetas y dibujos a montones, dejar la fachada de las casas de manera que quedaran como un filtro, y fuimos inventándonos. Esto eran las fachadas de las casas. Luego empezamos como si fueran unos antifaces, de manera que hubiera una plaza mayor delante, pero que desde el otro lado siempre quedara esta veladura o esta especie de mundo, que podía ser de mil maneras, de modo que siempre la veías a través de algo que no era inmediato, dejándole nada. No nos hicieron caso, no consiguió la Generalitat parar los pies del alcalde, y creo que el resultado del concurso fue este. Bueno, no sé, efectivamente está todo despejado, pero eso no... Es igual, no puedo opinar. Esto, si lo terminamos en 2008 en Sevilla, es el espacio público más grande en el interior del casco histórico. Es la Alameda de Hércules, que había sido un lugar históricamente pues, donde ha habido de todo, desde prostitución, droga, chiringuitos de esos de señoritos yendo a oír flamenco, y detrás del flamenco había todo lo que hiciera falta. Ahí está la Maestranza, y claro, es un barrio de una densidad, y son espacios que al mejorarlos, eso siempre cuando se habla de los vecinos,
efectivamente, los vecinos piden muchas cosas, a veces, no digo que siempre. En el momento que se arregla el espacio y se le da bueno, se le dota de todos los elementos más contemporáneos para que este sea más agradable, más limpio, no sé, pues en ese momento la plusvalía de las casas se multiplica por 3 y todos los vecinos desaparecen, porque claro, se lo venden a un precio estupendo y ya no son los vecinos. Esto era un pozo para el metro, que luego se tapó, pero estaba lleno de aparcamientos de coches, unos kioscos que tenían 2 años cuando nosotros llegamos a ellos, eran una de estas construcciones un poco así, bueno, recordando algo antiguo. Le quitamos la garita de arriba y plantamos, no sé si 400 o 500 árboles, había unas alamedas estupendas, volvimos a construir todo un sistema de arbolado, había un grupo muy intenso de gente que se llamaba la Alameda que te gusta, entonces conseguimos con reuniones con una concejala estupenda de Izquierda Unida, que no sé, era una catedrática de física magnífica, los tenía todos muy bien, no controlados, pero sí muy bien ordenados de la manera en cómo hablaban en las reuniones, y había 2 maestras fantásticas, nos dijeron, ¿y no habrá fuentes? Bueno, sí señoras, habrá fuentes, pero entonces, claro, fuentes en Sevilla pues son de azulejos azules y blancos. Entonces a los kioscos los arropamos con unas pérgolas, unos kioscos que para que no tengan trasera, que es una de esas cosas terribles, en los kioscos siempre, basta salir a los kioscos de la Rambla y siempre la parte de atrás siempre es ciega, muda, bueno, puede tener anuncios, pero es un lugar molesto, o sea, tiene una cara y tiene una trasera. En cambio, de esa manera le hacíamos unos triángulos para que pasando por debajo había un kiosco de periódicos, uno de flores y otro de no sé qué. Todo eso ha ido cambiando. Y luego estaban esto es es una zona de marismas, de al lado, bueno, marismas, en una zona de humedales al lado del río, y son 2 columnas del templo romano que había en Sevilla, con la estatua de Júpiter se me ha ido. El pavimento estaba hasta aquí, y colocamos un adoquín para que poder establecer las diferentes curvas de la topografía y destapar la base de las columnas. Luego al final hubo un señor que regaló un reloj de 3 caras para el paseo, y a ver cómo lo ponemos. Bueno, al final, claro, si lo pones vertical compites con las columnas, y bueno, al final nos quedó así torcidillo. Las fuentes pues son con la misma figura del adoquín, pero con un grés con rayas para no patinar, y sale agua con humo. Ahí se ve el sistema topográfico, hay 3 fuentes. Bueno, las pérgolas, estas manchas así, y luego pues hay todo está pintado del mismo color, un poco de color amarillo como el albero, porque claro, querían albero, claro, el albero es en verano polvo y en invierno fango. Claro, pues le pusimos un adoquín del color del albero y al final yo creo que se ha acostumbrado todo el mundo. También una fuente con lunas y soles, o con lunares, como alguien lo quiera ver. Esto es un concurso para el Camp Nou. Esto es cuando se construyó este estadio, se dejó el de las Corts, y es una obra muy buena de los años 50, de 56, el cementerio está aquí, era un barrio además muy modesto, pero ha ido creciendo, y el campo, a medida que se ha hecho tan importante el club, pues también ha ido creciendo y ha terminado siendo esto, una especie de muralla, un coliseo con unos edificios muy altos, una gran actividad urbana, de tráfico, etcétera, que es completamente ajeno al resto de la trama urbana. Todo esto ahora está cambiando, se venden esto, habrá hoteles, bueno, lo que pasa. Entonces se podía derribar todo esto, todo lo de arriba, que no era del 50, incluso la marquesina, y nosotros propusimos un sistema de dunas, perdón, de volúmenes de hierba, debajo de los cuales estaban los kioscos que venden las bufandas, los chiringuitos de las Coca-Colas, y una iniciativa distinta que es alrededor del campo, todo renovado por supuesto, construir
un sistema de columnas que no tocaban las gradas. O sea, normalmente las gradas y el cierre, perdón, las gradas y lo que aguanta la cubierta es una misma estructura y nosotros lo separamos de manera que creaba un espacio intermedio. Considerábamos que era, aparte de ese primero que te permite entrar desde la calle y ver una topografía más vegetal, pues también, estos son unas columnas que tienen 45 metros de alto y la mayor tiene 80, se aguantaba, lo habíamos hecho con unos ingenieros y que daban lugar a esto es el tamaño de la gente, y bueno, pues perdimos, pero sí es esto que el Barça es más que un club, y ya se ha notado anteayer, y claro, esto pues era, la ciudad pasaba a través de las columnas y el ruido del campo salía a la ciudad, de esa manera se establecía esta conexión entre deporte y ciudadanía. Y esto es a ver cómo estamos, este es un concurso también que perdimos, vuelve a ser en Barcelona. Este es el plano de 1859, esta es la ciudad antigua, esto es la ciudad romana, y este es el plano del ingeniero Ildefonso Cerdá, ingeniero, que al final fue aprobado por Madrid, menos mal, porque el concurso que se hizo después, promovido por el Ayuntamiento de los Arquitectos, era una cosa afrancesada porque eran como patas de estas de pato, ¿no? Como si fuera Versalles, y esto son 900 y pico de manzanas que funcionan estupendamente, han aguantado 160 años, ha aumentado edificabilidad y siguen resistiendo. Lo más curioso es que este punto de aquí es el faro de los pescadores, del puerto de pescadores, donde él sitúa la unión virtual de esta calle, que es la Meridiana, y la avenida Meridiana, esta es la avenida Paralelo, que es el norte y el sur exacto de la ciudad, y el este y el oeste. Como los romanos trazan la ciudad, el Cardus y el Decumanus paralelo al mar, Cerdá también, en la ciudad antigua, pasa la Gran Vía tangente al límite de la ciudad amurallada, que inmediatamente empieza a derribarse. Estos son los barrios de Sarriá, de Gracia, porque esto es el Paseo de Gracia, que era el paseo para llegar a veranear a Gracia, y el Poblenou, era todo una serie, es un tejido de una trama, que además las manzanas siguen exactamente sus diagonales. Cada manzana tiene una calle de 20 metros, una esquina a 45 de 20 metros, es un octógono, y cada esquina está una al norte, al sur, este y oeste. Entonces, esta tangente y estas dos diagonales, si se construye un cuadrado más o menos así y otro aquí, siendo las diagonales las dos avenidas, la diagonal de este cuadrado es la avenida Diagonal. Es una cosa curiosísima, pero como era una persona muy cartesiana, era masón, un tío inteligentísimo, y él proponía que la unión de las tres calles, la avenida Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía, fuera el centro de la ciudad. Esto ha sido un lugar desastroso, que se han hecho 20 soluciones, además construidas. Ha sido el lugar donde estaban los Encantes, que es donde estaba el mercadillo donde se vendían todos los restos, y esto era antes de derribar, ahí está el Fórum, y esto es la avenida Meridiana. Esto era así, todavía le daba un sentido, y es un concurso para hacer un parque de 25 hectáreas, son 250.000 metros cuadrados. Dices, pero en un sitio donde no hay un solo edificio que construya un límite urbano con sentido, ¿qué hace un parque de 25 hectáreas? Porque los parques, bueno, hoy he pasado 2 veces por el parque de García Sanabria, que sigue siendo un lugar extraordinario, pero de noche los parques son puntos negros en la ciudad. Aquí no, porque está bien iluminado, está muy cruzado por 2 diagonales y una cruz, y entonces parece que es más, y además está muy bien rodeado de actividad urbana.
Pues aquí no, está la Torre de Nouvel, esta especie de supositorio, unas escuelas, aquí están los nuevos encantes, el centro de diseño que estaba pensado cuando estaba este Scaletric levantado. Todo esto ya no está el Scaletric, por tanto no tiene ningún interés. Esto era la Plaza de las Glorias catalanas, y entonces ahí es donde los ladrones de móviles que se movían por aquí, los volvían a vender aquí dentro, o sea, no tenían más que cruzar unos 20 metros para encontrar tu teléfono. Entonces lo que hicimos fue recuperar estas casas existían, la plaza aquella de Cerdá girada, cumplir con las 25 hectáreas de jardín y seguir pasando, porque ahora no pasarán, hay un túnel que pasará por aquí debajo, completamente absurdo, solo para servicios, la avenida Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía, pero poderlas cruzar peatones y los servicios municipales. Y luego dejar estos montículos, grandes montículos, que permitían lo siguiente. Eso era el parque tal como nos salía, pues es un parque convencional. Al final estos renders de estas imágenes, todo el mundo las hace igual, no sé por qué, lo mejor es ya no hacerlas y dibujar a mano, que es mucho más entretenido y más sencillo. Esto es como es un lugar, excepto esta fachada, pues lo demás es totalmente caótico. Ahí se ve el Fórum, por aquí abajo, y estos montículos estaban aquí, gigantes, un centro de intercambio, porque debajo hay trenes, 2 líneas de metro, y estaba el túnel, que nos dijeron que no se podía tocar, y estos son los puntos que arriba son las dunas esas de flores y, bueno, y este tipo de césped ahora más salvaje que se usa, que arriba se convertían en 11 edificios de 100 metros que los dunas estas no eran parte de los 25.000 metros cuadrados, se convertían en 11 edificios que seguían el perímetro girado a 45 grados de la plaza y que permitían, esto es con los edificios, o sea, el mismo lugar, solamente que se apoyaban, y además las calles pasaban por debajo, porque si son 100 metros, con 40 metros de hueco, tú puedes seguir viendo la calle que sigue hacia arriba. Entonces era esta cosa así, creo que nos mandaron a paseo los primeros, pero ya con la Sagrada Familia terminada, que dicen que será el 26, y luego ya venían estos edificios del Fórum que han crecido mucho, lo de Nouvel, y nosotros volvíamos a construir realmente el centro con residencia, con oficinas, etc. Esto lo hemos terminado hace 2 años en Huelva, es un paseo de 1 kilómetro, la ciudad tiene que venir por aquí, será un desastre urbanístico, intentamos, se había probado una cosa con unos promotores privados que realmente no va a pensar que las vistas, porque al otro lado hay todo un parque de marismas muy bonito, con unos pinos, unas salinas, y claro, la gente orientada al sur, en vez de colocar las viviendas en primera línea, pues colocan los centros comerciales. Y dices, oiga, no sé, es de párvulos esto, ¿no? Los centros comerciales por ahí detrás y luego ya... Y bueno, pues era un paseo que el muelle histórico es esto, que tiene 80 metros, esto es el cargadero de mineral que venía de las minas de Río Tinto, que ya no funciona, pero está protegido como... Esto es el corte que se hizo para poder pasar la carretera, es como era mientras funcionaba. Y entonces estos son los colores de las tierras del Río Tinto, que es donde se hacen los experimentos para ver la posible vida en Marte con los microorganismos, porque esto es un lugar un poco inhóspito, pero espectacular. Y bueno, con los mismos colores o parecidos, hicimos un pavimento de 6 colores que se iban decreciendo del gris, negro, granate, rojo, siena y amarillo. Y luego para hacer un paseo de dunas, de verde, con 1000 y pico de pinos piñoneros ya un poco grandecitos, pues a veces no sabes qué hacer. Yo, no sé, un día yo aparecí con unos chocolates suizos de estos pequeñitos y
hicimos que las dunas se parecieran a las manchas de vaca. Esto es el paso de peatones que acaban de instalar en La Coruña, porque han dicho que en vez de cebras ellos tienen vacas, y entonces han hecho un paso vacas. Esto salió hace muy poco ahora en el periódico. Entonces esto es el sistema que de los colores y con el cargadero. Ahora acaban de terminar este trocito de aquí, entonces se eleva con unos montículos, con unas pérgolas, y los 80 metros que están de aquí hasta aquí permiten que con un faldón vertical, cuando la marea está baja, porque llega a 4 metros casi medio, no veas los fangos. O sea, en la marea baja no ves los fangos, y así pues bueno, no da ese aspecto sucio que siempre tienen estos, porque el puerto de Huelva es el más grande de España en superficie, tiene 25 kilómetros, entonces estos son unas dunas, llamémosle dunas, son unas islas. Eso es el recreativo de Huelva, que vendrá a la ciudad. Toda esta zona industrial es el puerto más, ha sido el puerto, la zona más contaminada de España. Todas las industrias contaminantes estaban instaladas en Huelva, han empezado a regenerar todo este territorio. Eso es lo que se acaba de terminar. Nos obligaron, lógicamente, y aunque aparezcan los fangos, a dejar libre el cargadero. Y estos son estas pérgolas y estos anfiteatros. Y ahí se ve el modo en que van enlazándose los colores. Les dijimos a los obreros que lo instalaban, bueno, no sé, vosotros mismos, ya haz la primera, y ya kioscos para aseos y unos almacenes, y esto es, bueno, un poco el paseo con las dunas y los pinos, y este espacio, ahí se ve el cargadero, y bueno, las fotografías de una periodista estupenda. Se ve esto, y esto yo creo que lo voy a saltar porque es tardísimo. Las murallas de Mallorca, llevamos 35 años trabajando allí, ahora se va a aprobar finalmente el último tramo, que es este. Bueno, esto lo que tiene más interés es este toldo debajo de la catedral, que se ve aquí al principio, porque hace mucho calor, se cayó el año pasado, y ahora el ayuntamiento ha protegido este trozo, le ha dado un carácter de catálogo, está en el catálogo municipal, y nos piden que volvamos o sea, nos han pedido restaurarnos y rehacer una obra nuestra, cosa que siempre da una pereza tremenda, pero bueno. Entonces estamos en el final, que es este baluarte. Entonces aquí había unas residencias militares, estaban en el lugar más privilegiado de Palma, la caja de reclutas, todo eso se derribó, quedó este hueco, y entonces hemos hecho un sistema de rampas que permiten llegar a la parte alta del baluarte. Esto es el próximo proyecto, eliminar un cuarto de este jardín, ahí se ve el foso de la muralla que seguía por aquí, y una escalera que se terminaba ahora, y se irá por debajo del puente y volverás a poder subir. Y este es un centro de información y una pequeña cafetería que vendrá colocada aquí, y esto es, bueno, es el mismo material, es esta piedra arenisca. En una zona hemos podido plantar unas melias que resisten muy bien al lado del agua, que crecen muy rápido, y de algún modo es una figura. Las lámparas están condenadas por un grupo dentro de la Comisión de Patrimonio, y estamos aguantando a ver si convencemos al alcalde, pero bueno, porque dicen que no, las quieren románticas. Bueno, no sé si hemos pasado el periodo ya del romanticismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí se ve la catedral, y eso es lo último. Eso es un jardincito para una casa de Gaudí, la primera casa de Gaudí en Barcelona. Se terminó en noviembre pasado, todavía estaban hoy terminando 4 cositas. Esto es Gracia, y la gente, todo eso no existía, salía de las murallas por las puertas y llegaba aquí a pasar el veraneo. Esto era la ciudad justo antes de derribar la muralla, y el pueblo este de Sarriá, esto me parece que Sarriá, estaba por aquí Gracia. Esto es la calle principal, la casa es se termina en 1885, esto es el Paseo de Gracia, y es la calle Grande Gracia, que es el central, y esta es la casa de Gaudí. Es una casa neomorisca, así un poco kitsch, que estos son fotos de finales del 19, el gusto que da, que es una casa que tiene 3 planos. Ahora para hacer una casa hacen falta
no sé cuántos, no sé, 50, no sé cuántas firmas, un tiempo tremendo para pasar todos los controles municipales, ahora nadie se atreve a firmar nada, no sé qué les ha pasado. Y bueno, también es verdad que en aquella época luego hubo la Exposición Universal en 1888 en Barcelona y la mayoría de edificios eran neomoriscos, estaba de moda, probablemente los libros que había en la Escuela de Arquitectura pues se referían a construcciones de épocas, bueno, de zonas del norte de África o incluso de Burkina Faso, y era una casa adosada a un muro medianero y en una calle estrecha que en el año, 40 años después, unos propietarios se lo compran a la viuda del señor Vicens. La casa tenía 3 plantas, una zona de servicio, los dormitorios y la cocina, el estar y el comedor estaban en esta zona a la que se accedía desde fuera con una reja, había una fuente y todo eso era un pequeño atrio. Y un jardín bastante bonito por lo que se han visto en las fotografías. En la casa, al cabo de 40 años, esto era el jardín, ya se ve, es curioso, se parece mucho al jardín con todo de palmeras y de Trachicarpus y la manera en cómo este espacio, que era un exterior, pues se levantaban las piezas, estas de las persianas, y bueno, había una fuente que con la brisa pues refrescaba la terraza. Luego ya en 1925 la compra otra familia y entonces amplía la casa un trozo más por detrás, compra a las monjas un trozo de territorio, el jardín crece con una fuente de aguas, no sé si milagrosas, pero sí dedicada a Santa Rita. Esto también es de Gaudí, esto desapareció y ahí se ve una vista desde el jardín de la casa. Esto se había conservado hasta los años 60 y al final esto era la casa Gaudí, la casa con un trozo más de jardín. Luego ya, se ve aquí la ampliación y luego ya lo que ha quedado, que la casa está aquí metida en calzador, allí, bueno, al revés, han sido las casas de alrededor que tienen 9 o 10 plantas de altura y se ha quedado apretadita y además la calle se ha ensanchado, se tuvo que derribar parte de la casa. Entonces, es una casa que es patrimonio de la humanidad desde 2005 con 4 edificios más de Gaudí. Todo esto también se había declarado patrimonio de la humanidad y se han tenido que hacer un plan especial para poder eliminar todo esto, pasar por todas las comisiones necesarias y luego se ha hecho un jardín distinto y se ha quitado muchas cosas porque la casa tuvo que modificarse mucho, desapareció la escalera es un fantasma, la escalera de Gaudí, porque no había ningún documento más que un dibujito, pero era imposible saber cómo era, o sea que todo lo que estaba muy tocado de la casa y todo lo que se ha podido reproducir a través de fotografías se ha hecho. Entonces la casa, bueno, ahí se ve, es un poco complicado, se elimina todo esto, por aquí se entraba a una escalera que daba acceso a los 2 pisos de arriba, que eran 2 viviendas, y los de la planta baja pues accedían por el jardín. Aquí había un garaje, aquí había otro garaje, y todo esto se ha eliminado y se ha construido un garaje completamente nuevo con una especie de biombo, con plantas que caen desde arriba, una escalera nueva que sustituye completamente, no sustituye para nada, ocupa un espacio mayor, porque además los bomberos piden más espacio para poder tener la salida de emergencia, se ha incorporado un ascensor, o sea, es una obra que se ha restituido, se le han hecho muchas cosas, llamémosle, es como una operación que se hace a una personalidad, ¿no? O sea, si toca operar al rey, no sé, o a quien sea, o al señor Trump, pues no tienes más remedio que actuar con la mayor profesionalidad y sin miedo. Ya está, pues es lo mismo que hemos hecho aquí, no hay otro truco. Esto era así, y desplazamos estos 60 centímetros porque la casa tenía nueva, que es todo esto, tenía un truco estupendo, que es que se adelantaba 60 centímetros, de esta manera se diferenciaba de lo que era Gaudí, a pesar de que el arquitecto, que se llama Serra Martínez, o se llamaba, copia exactamente los mismos minaretes que hay aquí, y la reja, que es una cosa que se ha reproducido varias veces y se ha llevado al Parque Güell, bueno, pues conseguimos con trozos que quedaban hacerla entera y luego ya no se accede por aquí, sino se accede por detrás.
y ya no hay manera de acceder por aquí, o sea, la calle se ensanchó, se derribó todo lo que había aquí delante y hay muchas cosas nuevas que, por ejemplo, esto es lo que se eliminó, se ha vuelto a restituir todo este elemento, eso es el acceso, las baldosas se han hecho las mismas, con las flores, ¿cómo se llaman? Son, ya no me acuerdo, se llaman claveles de moro. Es una cosa que es una flor amarilla en general o de color naranja. Todo esto se había modificado muchas veces para poderlo incorporar a la sala de estar, 2 veces se habían cambiado y hemos vuelto a restituir lo mismo que había. Y luego el jardín, pues es una cosa relativamente modesta, hemos plantado una canariensis que había estupenda, 2 se habían muerto por culpa del escarabajo este, y bueno, hemos vuelto a plantar Trachycarpus. No, es que hay una mosca. Bueno, este biombo pues de alguna manera ayuda a separar porque la valla que había estaba hasta esta altura y bueno, hemos puesto un pequeño café, hay una rampa, hay una zona que da luz a los servicios que están en la planta de abajo y aquí va a estar Santa Rita, que todavía no hemos llegado, pero porque hay una ceremonia todos los veranos, no sé si es en mayo, y va todo el barrio y bueno, ahí estará Santa Rita, ahí están los planos de la Santa, no es una figura muy bonita, pero es Santa Rita. Y bueno, la cafetería y todo esto se eliminó porque esto no estaba, y con la barandilla de la escalera de atrás que había hecho Serra Martínez, con el cerrajero pues montamos una verja para cerrar este espacio que lo volvimos a recuperar hacia el exterior y una escalera que no toca para nada, desde la calle se ve esto, aquí hay unas cuantas macetas y por aquí se baja al sótano que ahora es las fotografías están hechas por un fotógrafo que usa un gran angular y lo que se ve es 1/3 más grande de lo que es en realidad, la casa es mucho más diminuta, esto es lo que era este espacio. Las puertas se han vuelto a colocar más o menos donde estaban, las hemos ensanchado un poco para dar un poco mayor espacio para las visitas, porque esto es un museo y por lo tanto es un espacio público que tiene su interior y su exterior, y la escalera pues es esto, es una escalera normal, pero bueno, permite al no tocar en un lado que la luz de arriba, aquí había una puerta que se había abierto que daba a esta habitación, y que esto lo abrió el segundo arquitecto y le hemos puesto un espejo y así no hemos tenido que reproducir los estucos porque estos estaban y era muy complicado. Bueno, y ahí va, esto era antes, después, la cubierta donde había un lucernario que daba luz abajo, toda una caseta que subía la escalera a la cubierta y aquí es la salida del ascensor, unas ventanas, todo esto se ha restaurado. Un trocito de barandilla que nos quedaba la hemos colocado aquí y bueno, esto es lo único que hemos hecho aquí. No, hemos hecho 2 cosas en Canarias, un parque en Ginamar que el pobre no tira y luego esto que, bueno, hicimos en la Isla de Hierro para vigilar el paisaje que ya no está. Muchas gracias, se acabó. Nos vamos. Muchísimas gracias al doctor don Elías Torres por la extraordinaria charla que nos ha dado y continuamos el día 5 de noviembre con la segunda conferencia con Federico García Barros. Muchas gracias. Gracias.